Te doy la bienvenida a lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemecontodelalcohol.es. Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero hablaros de un tema un poco más personal en el que estoy segura que por desgracia muchos os vais a sentir identificados. Quiero hablar de lo diferente que es una misma persona cuando bebe alcohol y cuando no bebe. Y para ello pues voy a usar mi experiencia y voy a contaros cómo cambiaba mi madre y cómo cambiaba todo el día a día en casa o su forma de comportarse cuando bebía y cuando no lo hacía. Como siempre, si te interesa este tema, te invito a que te quedes aquí conmigo. Y antes de empezar, quiero daros las gracias, aparte de por estar un día más ahí escuchándome, también quería hacerlo por todo el feedback que he recibido a raíz del último episodio que subí. Que en el último episodio me animé a pediros que si os gustaba el podcast o si pensabais que aportaba algo, pues que lo compartierais, que lo valoraseis en Spotify, que le dierais al corazoncito en iVoox. Y no sé si ha sido a raíz de pedíroslo, que puede ser, que es verdad que muchas veces funcionamos así, pero sí que he visto que ha llegado gente nueva, habéis participado en la encuesta, ha habido gente que lo ha valorado, así que gracias de corazón. No me gusta mucho siempre lo de pedir, pero es cierto que por otras experiencias que tengo, parece que si lo haces, parece que llegamos un poquito más, ¿no? Parece que la gente reaccionamos. Pero gracias porque al final todo el esfuerzo tiene la recompensa de saber que llegamos a personas que están pasando por algo parecido y les hacemos sentir un poco menos solos. Poco, pero yo creo que ese poco ya es mucho. Y también conseguimos que se hable más de esto, que perdonad la palabra, pero es acojonante que un tema, esta enfermedad, esta situación que afecta a tantísimas personas, pero de verdad tantísimas, es brutal que no se hable de esto con naturalidad, ¿no? Es que lo vivamos como un tema tabú. Pero bueno, es por lo que decimos siempre de que el alcohol está tan arraigado, tan unido a cosas positivas, que todavía cuesta. Pero yo creo que poco a poco pues vamos poniendo nuestra piedra en el camino y vamos haciendo para que esto sea distinto. No me enrollo más y vamos al lío. Como decía, hoy quiero hablaros de lo diferente que es una misma persona cuando no consume alcohol a cuando sí que lo hace. He querido traer este tema hoy por aquí porque hace un montón de años, pues más concretamente casi 10, porque fue en 2014, escribí 2 entradas en mi página web, en el blog, hablando de estas situaciones. La primera de ellas se titulaba Cuando mi madre no bebe y la segunda se llamaba Todo lo contrario, Cuando mi madre bebe. Entonces lo que hacían estas 2 entradas era comparar, analizar los comportamientos que tenía mi madre, la forma en que reaccionaba, según hubiera consumido o no. ¿Por qué me ha parecido bien traer este tema hoy por aquí? Pues porque el otro día me escribió una persona y entre otras muchas cosas me decía que se sentía muy identificada con estas entradas porque su madre es alcohólica y igual, le pasaba igual, dice que cambia radicalmente, que parece una persona completamente distinta. Yo ya lo he dicho en varias ocasiones que por una parte estaba mi madre, que era la persona que no consumía, que era tímida, humilde, dispuesta a ayudar, que al final era la persona que yo sentía que más quería en el mundo, a la que le contaba todo. Y por otra estaba el monstruo, que ya se contó alguna vez, pero que aparecía cuando mi madre consumía, que era egoísta, que buscaba discutir, buscaba hacerme daño, no se callaba y que yo pues no quería que volviera, ¿no? Yo quería que desapareciera. Lo del monstruo, por supuesto, no lo digo en tono despectivo para nada, sino porque yo lo llamaba así. Supongo que es porque, claro, cuando eres niña siempre te pintan como los monstruos que son malos, pues supongo que por eso le puse ese nombre, pero lo llamaba así y además es una diferenciación que debí empezar a hacer desde muy pequeña porque tengo diarios que escribía con 10 años que ya estaba hablando del monstruo, ¿no? Hacía la diferenciación entre mi mamá y entre el monstruo. No sé si esta diferenciación será lo más habitual. Alguna vez he hablado con alguna persona y sí que pues la persona que me escribió, otras personas
Sí que parece que lo sentían un poco igual, pero no sé si será lo común, ¿vale? Si os parece, voy a ir leyendo lo que escribí, pero en vez de leeros las entradas por separado, lo que voy a hacer es juntarlas para que vayamos comparando, ¿vale? Las voy a juntar en cuando mi madre bebe y cuando mi madre no bebe, y luego ya pues nos paramos a reflexionar sobre ello. Cuando mi madre no bebe, la mayoría de días se levanta a desayunar conmigo y si no lo hace me grita desde la cama: «¡Buenos días, Aitana!». Cuando mi madre bebe, la mayoría de días me voy a trabajar y ella aún sigue en la cama. Si la veo es porque o se levanta a fumarse un cigarro o se levanta a vomitar. Cuando mi madre no bebe puedo hablar con ella de cualquier cosa, siempre está ahí para escucharme. Cuando mi madre bebe puedo hablar con ella de todo si es por la mañana a primera hora, imaginaros el porqué, pero cuando sé que está bebiendo tampoco tengo muchas ganas de contarle nada. Cuando mi madre no bebe se para a preguntarme cómo estoy, cómo me ha ido el día, qué tal en el trabajo. Cuando mi madre bebe, si consigue pasar la mañana levantada, suele mandarme algún mensaje para preguntarme qué tal y si tengo mucho trabajo. Cuando mi madre no bebe, si tengo uno de esos días en que me duele la cabeza una barbaridad y solo quiero estar tumbada en la cama, lo respeta. Asoma la cabeza por la puerta de vez en cuando para preguntarme cómo estoy y le dice a su pareja que baje el volumen de la televisión, que estoy tumbada y no me encuentro bien. Cuando mi madre bebe, si tengo uno de esos días en que me duele la cabeza una barbaridad y solo quiero estar tumbada en la cama, no lo respeta. Habla a gritos, sube la televisión, busca discutir con su pareja para que haya más gritos, me impide cerrar la puerta de mi habitación. Cuando mi madre no bebe, desayuna, almuerza, come, merienda y cena. Cuando mi madre bebe, no desayuna, no almuerza, apenas come, no merienda y no cena. Cuando mi madre no bebe me pide que le descargue juegos de esos de buscar objetos para jugar por las tardes cuando está sola en casa. Cuando mi madre bebe no me pide que la descargue nada porque se tira todo el día del sofá a la cama y de la cama al sofá. Cuando mi madre no bebe se ducha, se viste y se cuida. Cuando mi madre bebe no se ducha todas las semanas, está todo el día con la bata puesta y no se cuida. Cuando mi madre no bebe, cuando estoy encerrada en la habitación trabajando, estudiando, leyendo, viene de vez en cuando y me pregunta qué hago y cómo lo llevo. Cuando mi madre bebe, cuando estoy encerrada en la habitación trabajando, estudiando, leyendo, hace todo lo posible por evitar que pueda hacerlo. Cuando mi madre no bebe, si no estoy en casa cuando ella se va a dormir, me escribe dándome las buenas noches y diciéndome: formalidad poca, pero que dure. Cuando mi madre bebe, muchas veces creo que no es consciente de si me he ido a alguna parte o de si aún sigo en casa. Cuando mi madre no bebe, si me ha hecho daño y ve que no lo estoy pasando bien, me dice que no merece la pena que esté así, que valgo mucho. Cuando mi madre bebe, si me han hecho daño y ve que no lo estoy pasando bien, aprovecha la ocasión. Da igual que no sepa lo que ha ocurrido, siempre me dice todo lo que en ese momento no quiero ni necesito oír. Me ha dado la sensación de que ha quedado un poco repetitivo, así que lo siento, pero bueno, quería hacerlo de esta forma como a modo de comparar las dos situaciones. ¡Wow! Hacía años que no leía la entrada entera. Sí que sabía que quería hablar de esto por lo que me comentó la persona, porque me pareció interesante traerlo aquí al podcast, pero qué difícil, qué situación tan complicada. Y viéndolo ahora con perspectiva y sin tener que convivir ya con esto, solo puedo mandaros un abrazo enorme a todas las personas que estéis pasando por algo así. Y sobre todo si sois menores, ¿no? Que bueno, el podcast no llega a mucha gente joven, pero creo que son casi los que más lo necesitan, porque si esto ya es muy duro siendo adulto, lo es mucho más cuando eres un niño, cuando dependes de tus padres, cuando te estás formando. Esto lo hemos comentado varias personas con las que he hablado que estaban en las mismas circunstancias, pero ojalá poder volver al pasado y abrazar a esa Aitana de 10 años que estaba ya siendo consciente de toda esta situación, que ahora ves a gente que tengo cerca con 10 años y dices, madre mía, ¿no? Y ya nosotros estábamos pasando por eso. Pero bueno, sé que no es consuelo porque no lo es, pero os aseguro que pasará. En algún momento, aunque tengáis que pasarlo putas por el camino,
veréis esta situación con un poco más de lejanía, y lo bueno que tiene la lejanía, para bien o para mal, es que al final las cosas se viven como que pesan menos, ¿no? Que ya no las cargamos. Así que desde aquí de verdad un abrazo enorme, muchísimo, muchísimo ánimo. Buscad ayuda, no lo viváis solos y bueno, vuelvo al tema, que si no me lío. Qué distinto, ¿no? Qué diferente una misma persona actuando de dos formas completamente distintas dependiendo del alcohol que tenga en sangre. Además que seguro que a vosotros también os pasa, pero llega un punto en el que tú ya sabes si esa persona ha consumido o no con solo mirarla. Además, segundos. Yo entraba en casa y ya, pues según cómo iba a la casa y miraba a mi madre 5 segundos y ya sabía lo que nos esperaba, ¿no? Ya sabía cómo iba a desarrollarse probablemente el día. Incluso había veces que lo sabes antes de llegar a casa. En el caso de mi madre, pues había veces que me llamaba o me mandaba algún mensaje que no se entendía nada, o ya me llamaba para discutir, o me mandaba un mensaje ya buscando discusión, echándome de casa. Y claro, ya llegas a casa sabiendo lo que te ibas a encontrar. Y si no, pues nada más llegar a casa ya lo sabías. Además, eso, que es que de verdad que parecemos perros que olfateas, ¿no? 2 minutos y ya sabes lo que te viene. Y daba igual como yo me sintiera. En estas circunstancias daba igual si habíamos dicho de cenar pizza o habíamos dicho de coger comida asiática, daba igual. Al final la situación pasaba a un segundo plano y todo iba a depender de si mi madre había o no bebido. Y todo se iba a formar en torno a ella, incluso nosotros. Y la casa, o sea, si había comida hecha, si la casa estaba recogida, si me iba a dejar o no estudiar, si había puesto o no la lavadora. En el caso de mi madre, por lo menos, era todo. Y en mi caso, aunque también estoy segura que a la mayoría os pasa igual, también mi estado anímico dependía de eso. Yo, por ejemplo, si llegaba a casa y mi madre había bebido, por mucho que yo entrara en casa contenta porque había sacado buenas notas o porque me había pasado algo bueno, daba igual. De repente era como si sentía que me tiraban un jarrón de agua fría y pasaba a querer desaparecer. Entonces, ya lo demás se quedaba como en un sueño, como algo que está lejano. Y lo peor para mí, por lo menos de todo esto, es que llegaba a un punto en el que cuando tenía momentos buenos no los disfrutaba porque estaba pensando en lo que había pasado o en lo que estaba por pasar en casa. No los disfrutaba, lloraba o no estaba ahí con la gente, que bueno, ya se contó en alguna ocasión que yo normalmente pues me iba de fiesta con mis amigos y acababa llorando pues o bien porque me tomaba alguna copa de más y claro, te hundías, o bien porque pensaba en todo eso, o porque estaba pensando en llegar a casa. Que mira, esto es algo que el otro día me decía mi chico, no sé por qué empezamos a hablar del tema, y me lo dijo. Yo de todos los viajes, cada vez que yo he salido de casa de mi madre para irme de viaje, cuando vivía allí, siempre volvía llorando, siempre. Y me paré a pensar en todo si es verdad, o sea, independientemente de con quién fuera y a dónde fuera o cómo me hubiera ido los días fuera, volvía llorando. Mira, recuerdo el primer viaje que hice, que fue con el instituto, que fueron 4 días, que claro, era de las primeras veces que dormía fuera de casa y era un planazo. Al final eres adolescente, estás con tus amigos, lejos de casa, o sea, planazo. Eran 4 días y yo lloré dos. Lloré una porque mi madre me llamó, creo que la primera noche, que había habido pues bronca en casa, mi madre había consumido, bueno, pues había una situación ahí complicada. Y luego la segunda fue porque volviendo, que volvíamos en autocar, me tiré todo el viaje llorando. Además me acuerdo que llevaba una capucha, estaba con la capucha puesta para que nadie me viera. Claro, la mayoría iban durmiendo porque habíamos hecho de todo menos dormir. Y yo iba mirando así hacia... Es que, vamos, lo tengo en la mente ahora mismo. Iba mirando por la ventana con la capucha para que nadie me viera y estaba todo el rato con las lágrimas. Y lloraba porque no quería volver. No quería. Estaba tranquila al final, lo veía más lejano y sabía lo que me esperaba. Entonces anticipaba. Y encima ya, claro, había tenido la llamada de mi madre 2 días antes, pues ya sabía que lo que había. Entonces sabías que estaba el monstruo esperándote y no querías volver. Encima, que para mí por eso os he dicho que es lo peor, porque al final tampoco llegabas a estar disfrutando de nada. Me resulta curioso que pese a todo ello, para mí mi madre era la mejor persona que conocía.
No sé si porque era mi madre, porque me quedaba con lo bueno, por la dependencia emocional o quizás también por el maltrato psicológico, que ya sabéis que a mí me cuesta un montón verbalizar esta palabra en mi historia. Lo veo como muy heavy, ¿no? Pero es así. Y además hay que hablar de ello, ¿vale? Tenemos que hablar de ello. Yo me obligo un poco a verbalizarlo porque al final una adicción conlleva un maltrato psicológico y bueno, también físico a las personas que tienes cerca. Pero pese a todo ello, para mí seguía siendo la mejor persona que existía en el mundo y me resulta curioso, ¿no? Porque claro, tenías esa ambivalencia. Esto alguna vez lo hablé con alguna persona que está pasando por una situación similar y también me decía lo mismo. Además, recuerdo una persona que me lo dijo así como con un poco de vergüenza, ¿no? De fíjate todo lo que me hace mi madre, pero es que pese a ello es mi madre y la quiero y cuando está bien, pues estamos muy bien. Que además es eso, cuando está bien sentimos que tiene que ser como que estás muy bien, entonces parece que le das mucha importancia. En fin, que siempre digo que no voy a enrollarme y acabo como las persianas. Si estás escuchando esto y por desgracia mis palabras te resultan familiares, por favor busca ayuda. No sientas vergüenza de hacerlo porque esta situación es muy complicada. Busca ayuda psicológica, grupos de apoyo, cuéntaselo a alguien que tengas cerca y te pueda dar una vía de escape cuando sientas que ya no puedes más, pero no busques tragártelo solo ni sola, porque lo más probable es que no puedas y cada vez la bola se va a ir haciendo más y más grande. Así que de verdad no, y no sientas tampoco vergüenza de contarlo, no estamos haciendo nada malo hablando de esto, al revés, estamos visibilizando una situación que hay, que no sé en cuántas casas, pero yo diría que en casa sí, casa no, seguro, o un poquito menos, pero bueno. Así que no sientas vergüenza, el mal trago que vas a pasar quizás el primer día, luego ya va a ser alivio para ti, para que la mochila pese un poco menos. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por estar un día más conmigo reflexionando sobre el alcohol y todas sus consecuencias y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuidaos mucho y un abrazo enorme.